área de la base. Pues vamos a darle F11. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué son los objetos. Ahora sí, ya vámonos con lo chido, ¿va? Ahora sí viene lo chido. Sí. Bueno, vamos a borrar todo, ¿vale? Vamos a eliminar esto. Vamos a saltarnos un poquito lo de las matrices. Vamos a hacer matrices, de hecho. Vamos a hacer ejercicios de matrices poco a poco. Pero ahorita ya por sus materias necesito que ya tengan en, vaya, en claridad qué es un objeto, ¿vale? Bueno, ¿alguien puede darme una definición de qué es un objeto en programación? Bueno, un objeto tiene atributos y métodos y ¿A son qué llamados, tiene? ¿Qué es? no sé, es como una cosa como una función afuera del programa. Algo así, No, no pero en sé. general. No, es al revés, amigo. Ajá. Es que fíjate, en los libros te vienen un chorro de definiciones. Te vienen definiciones bien así, bien abstractas, bien raras, unas ni se les entiende. Pero aquí te voy a explicar algo muy, 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 muy sencillo. A ver, como si estuviéramos en el pizarrón. Ah, sí se ve bonito. Em, ¿Alguno de ustedes ha hecho galletas? Qué bueno, yo también trabajé con galletas. A mucha honra. Bueno, ¿has visto que para hacer una galleta hay un molde? ¿Sí? O sea, es decir, agarras toda tu masa. Haz de cuenta que aquí tienes tu centro y tu masa, ¿no? Bueno, tu mesa, perdón, pues, tu mesa. Y ahí tienes acomodada toda tu masa, ¿no? Y aquí está toda tu masa, ¿vale? Esta masa, pues es materia prima, ¿vale? Entonces tú agarras aquí tu moldecito y lo empiezas a aplastar contra la masa. Y se genera una galletita, que es la que podemos ver acá, ¿vale? Bueno, esa galletita es un objeto. Este moldecito es una clase. Y ahorita te voy a explicar más, ¿vale? Pero bueno, vámonos a la definición a grandes rasgos. Pues sí, como dices, para que me entiendan más, un objeto, si quieren ahorita lo ponemos, bueno, lo anotan ustedes y ya se los pasamos a los compañeros que faltaron, porque si no, esta clase es... Ah, no, 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 no. Bueno, sí, 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 está bien. Bueno, Si nos apuramos, les enviamos el video así. sí, 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 sí. Entonces, pero lo recortas, ¿no? En esta parte para que entiendan. Entonces, un objeto es una representación abstracta de algo en la vida real, ¿vale? Como vimos, pues ya vimos las funciones que eran como maquinitas que tenían una o más entradas y a esas entradas, perdón, cero o más entradas, pues.
No pueden tener entradas negativas, ¿no? Porque ahí estaría medio raro el concepto. Pero tienen cero o más entradas. Es decir, es una máquina que tiene una serie de operadores y esos operadores dan una salida, que es como lo vimos acá. Para el caso, sobre todo de la pirámide, ¿vale? En el caso de la pirámide, pues esa maquinita pues no tenía entradas, pero sin embargo, esa maquinita empezó a hacer operaciones, ¿sí? ¿Cuáles son esas operaciones? Pues salidas a consola, entradas a consola, condicionales, todo eso, haz de cuenta, imagínate todo esto como una maquinaria dentro de esa cajita que habíamos definido. Eh, Eso a nosotros en programación los llamamos métodos. Pero aquí viene todo eso. Un objeto, ya les había dicho como en este caso, que es una representación abstracta de algo en la vida real. Vamos a poner, por ejemplo, aunque no se vea muy bonito, pero pues vamos a ponerlo, ¿no? Que es un cochecito, ¿no? Un cochecito pues es un objeto. Un objeto que tiene características, ¿vale? Entonces, esas características, ¿cuáles son? Pues son el color, eh, el modelo, el año, el número de serie, el número de motor, el cilindraje, etcétera, etcétera. Son muchísimas características que pues, nosotros podemos encontrar en un coche. A su vez, este coche también puede realizar acciones, ¿vale? ¿Cuáles son esas acciones? Pues arrancar, ir en reversa, prender luces, poner el radio, encender motor, eh, quemar combustible internamente. Todos esos, si se dan cuenta, todos esos son acciones que puede realizar un coche, ¿vale? Respectivamente a este concepto que les acabo de dar de un objeto, pues en programación lo llamamos como atributos a las características y a las acciones que puede realizar un objeto, las llamamos métodos, ¿vale? En base a esto, ¿qué creen que les voy a decir? Quitando estereotipos sociales, eh, éticos y todo eso, yo les voy a presentar al objeto mujer. Ah, pero no canten victoria porque también está el objeto hombre, ¿vale? Somos como objetos de ella o de él, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista informático, somos objetos, ¿vale? ¿Por qué? Un hombre, ¿qué características puede tener? Chicos, Los vellos, el tema de voz. altura, ajá. No, ojo, es hombre, hombre, pero puede tener características, ¿no? Color de ojos, color de pelo, tamaño de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual para la mujer, color de ojos, color de pelo, no sé, pestañas, mm, ancho de la frente, tamaño de nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son características, respectivamente, esos como les dije, pues les llamamos atributos o lo que son las características, ¿no? Entonces, estos son los atributos, ¿vale? Todos estos son atributos. Ahora, ¿qué cosas puede realizar tanto un hombre como una mujer? ¿Qué acciones puede realizar más bien? Perdón, corrijo. Ajá.
Ah, exacto. En cuestión de información, ya de ideologías o cuestiones sociales, pues ya depende de cada quien. Pero en cuestión de información, tanto un hombre como una mujer pueden realizar las mismas acciones. Y esto ya depende de sus atributos, ¿no? De sus características. Si está fuerte o si piensa muy rápido o esto, si no está fuerte o si no es muy rápido, etcétera. Pero todos ellos pueden realizar eh, los mismos métodos, ¿no? De acuerdo a sus atributos. Entonces, a estas acciones que pueden realizar, nosotros le llamamos métodos, ¿vale? Estos son los métodos. Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí con atributos y métodos? Bueno, bueno. Entonces, vamos a plantear el concepto de una clase, ¿vale? Bueno, algo que también se me olvidó decirles es que los objetos también se les conoce como instancias, ¿vale? Entonces, vamos a plantear el objeto hombre y el objeto mujer, ¿vale? Estos dos objetos, ¿qué son? ¿O cómo se consideran? ¿Cómo son no cómo se consideran, más bien, cómo están definidos? Como seres humanos, ¿sí? Entonces, digamos que este es el molde de mis galletas, por así decirlo. El molde que yo voy a tener es ser humano. A partir de ese molde, pues voy a tener dos tipos de objetos, el objeto hombre y el objeto mujer, ¿sí? Entonces, de aquí ya podemos definir que una clase es un molde en términos simples, ¿eh? Obvio. En términos simples, una clase es una creadora de instancias u objetos, ¿vale? Se le llaman de las dos maneras, instancia u objeto. Entonces es básicamente eso, una clase, ¿ok? Entonces, vamos a definir, antes que entremos al código, qué tipos de atributos hay. Digamos, eh, planteemos a un objeto desconocido, hombre, de tipo hombre, ¿vale? Este objeto pues viene de la clase ser humano, ¿no? Ser humano. Fue creado a partir de una clase ser humano. ¿Qué cosas podemos conocer a simple vista de este hombre? La altura, no sé, si está gordito o no, o la anchura, las manos, los ojos, el cabello, etcétera, etcétera, ¿va? ¿Qué objetos desconocemos, qué características desconocemos de este objeto o de este señor? Pues, El nombre, el, ajá, su personalidad, su pasado, ¿qué más? sus gustos. Sus gustos, todos esos, ¿va? Entonces, todos los, todos los atributos o características que nosotros podamos ver de este señor a simple vista son los que conocemos como atributos públicos, ¿vale? Y todo lo demás que no conozcamos como su nombre y todo eso, que no podemos ver a simple vista, pues son los atributos privados, ¿vale? Y ya cosas como, no sé, el tamaño de su cosa, ¿no? Y todo eso ya son más, más, más privados que privados, ¿no?
Entonces esos atributos pues ya los conocemos como protegidos. ¿Sí? Porque los públicos tú los puedes ver. ¿Sí? Todo lo que tú ves. Los privados él te los puede decir. Y los protegidos pues ya son solamente accesibles a través de ciertas acciones. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? A los protegidos mediante un método. Digamos, voy a poner una situación media. Pero recuerden que estamos analizándolo desde el punto de vista pues puramente informático, ¿vale? No estamos viendo, volteando a ver cuestiones sociales ni nada de eso. Supongamos que yo quiero ver, no sé, el estómago de este señor, ¿no? Él no me puede decir cómo es su estómago, me puede platicar de él, pero yo no voy a saber exactamente cómo es, ¿sí? Por decir su pancita. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a ver su pancita? Pues quitándole la playera, ¿no? Y ese quitar playera es un método, ¿sí? Es una acción. Entonces, para acceder a un dato protegido, pues, solamente lo podemos hacer mediante una acción o un método, ¿sí? Sí. Sí, bueno, está. Y pues lo mismo con el objeto mujer o con un caballo, así, ¿no? Es como un caballo, tú no le puedes ver las tripas. Tienes que acceder a varios métodos, ¿no? Para poder sacarle las tripas. Acuérdense que es cuestión informativa, ¿no? No social ni nada de eso. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Siguientes, siguientes, siguientes. Entonces, a partir de esto ya podemos definir que una clase es, digamos, mi molde. A partir de ese molde van a salir una cantidad n de objetos que yo puedo crear, ¿vale? Entonces, mi clase va a tener atributos y métodos, ¿vale? Que son cosas que pueden realizar, como lo analizamos en el caso del ser humano y el hombre y la mujer. Entonces, a partir de ese ser humano, yo puedo crear distintos, bueno, de esa clase ser humano yo puedo crear distintos objetos que son nuevos seres humanos, ¿sí? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, ¿vale? Y una mujer, para que estén parejos, ¿vale? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, conste. A partir de ello, pues bien, vámonos a código. Eh, Espérenme, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Controlé, controlé. Ah, aquí nada más. Oye, no había visto eso. Bueno. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo. Fuera. Entonces, ¿cuáles son los principales recursos que voy a necesitar? Las librerías. Ya habíamos definido las librerías. Vamos a ponerla. eh, el uso del espacio. Space std. ¿Vale? Y mi función principal. Ahora, como habíamos visto, la función principal solamente va a ejecutar
todas las instrucciones que nosotros les demos. Ojo, vamos a separar aquí instrucciones de funciones. Ya sabemos que son funciones. Entonces yo no puedo colocar otra función dentro de main. Es por ello que yo la coloco afuera. ¿Vale? Es como si pusiera float, bla, 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 y una función. ¿Vale? Con su respectivo punto y coma. Ahora, ¿cómo declaro una clase? Recuerden que para cada lenguaje hay ciertas palabras reservadas. Estas palabras reservadas sirven para enfocar en cierta función o en cierto recurso en específico. ¿Ok? Entonces, la palabra reservada para crear una clase es class. ¿Cuál es su sintaxis? Antes de que entremos así. Palabra reservada. Vamos a poner su sintaxis. Palabra reservada. Class. De ahí sigue el nombre de la clase. Y de ahí sigue los parametritos. ¿Vale? Y los tipos de datos, que ya habíamos visto que eran los públicos o public, los privados y los protegidos. ¿Sí? Bueno, bajo eso vamos a ponerlo ya bien. Class. Vamos a hacer un ejemplo. Ser humano. ¿Vale? Perdón, no va este. Lo confundí con una función. Ser humano. De ahí sí, pues sí llevan los públicos, los privados y los protegidos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ahora. ¿Cuáles son los datos públicos que tú puedes ver en una persona? Los que puedes ver fácilmente. La altura, ¿en qué datos, en qué tipo de datos se da? ¿Seguro? Altura. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? La edad ¿Tú puedes ver la edad entera. a simple vista? Ah, sí, cierto. No, tú. Vamos a pensar como computadora. Recuerda que una computadora no sabe nada. ¿Vale? Tú puedes estimar una edad, pero para estimar una edad tienes que acceder a un método que es un pensamiento, de acuerdo a ciertas características de tu personalidad, de tus datos privados. ¿Sí me entiendes? Entonces tampoco se puede altura, ¿no? Hasta que hagamos un método de medir estatura. Exacto. Entonces, esto no lo podemos ver. ¿Qué podemos ver? Color de ojos, color, cabello. ¿Qué más? Podemos ver vestimenta. Nada más, ¿no? Un color de piel.
Sí, color, piel, la compostura, si está delgado, si está... Eso es lo que... es como resumir lo que habíamos dicho, ¿no? De la altura. Eso es lo que podemos resumir. Ok, en los privados, pues sí está tipos de datos, pues esto es no es tipo float, esto es string, ¿no? Todos estos. Color de ojos, pues es café, es una cadena de texto. Color de cabello, pues también vestimenta, pues también color de piel, lo mismo. Compostura, pues también. Tipos de datos, pues float, ahí sí podemos ver la altura, el peso, porque nos lo puede decir la persona. El nombre, ¿qué más? Edad, también Ujú. Y en protegidos, pues sí, ya podemos ver no sé, ¿qué se les ocurre? Ajá. No sé, órganos, ¿no? Por así decirlo. Suena medio bizarro, pero en cuestión de informativa, pues sí, la verdad. Ahora, ya tengo creada una clase. Esta clase, pues digamos que ya es un molde, ¿vale? Ahora, en este caso vimos tipos de datos públicos, privados y protegidos, ¿vale? De acuerdo a lo que vimos, pues ya consideramos o ya sabemos que estos son atributos, ¿vale? Pero solamente puede tener atributos un objeto, ¿no? métodos también, ¿no? También puede tener métodos, ¿vale? Un método público que puede hacer. Caminar Ajá, o algo así. caminar. Podemos decir que es un... mm, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Caminar puede ser verdadero o falso, ¿no? Ajá. Puede, no sé, saludar, ¿sí? Puede correr. Tú puedes ver si corre o no. Ahora, datos privados, ¿qué puede hacer? El dinero que tiene o algo así, o eso sería en protegido. Ese es un atributo. Estamos viendo métodos. Si es infiel o no. Sí, pues es fiel. Y eso es verdadero o falso, ¿no? Ya tendrías que preguntarle, ¿no? Para saber eso. Eh, ¿Qué más? Es, es inteligente. Ya tendrías que platicar con esa persona para determinar si es inteligente o no. ¿Sí? En protegidos, pues, ¿qué métodos? Pues todos los que podamos hacer, ¿no? Si está digiriendo sus alimentos o no. Eh, si está si está respirando o no. Todos esos. ¿Sí me entienden por dónde va la idea?
Ajá. Bueno, ¿El respirando no sería público? ¿cuál respirando? Ajá. Pues Que tú lo ves. puedes ver que Ah, mueve los alvéolos, pero no puedes ver si está respirando, ¿no? ok. No puedes ver el aire así pasando por sus bronquios, no puedes ver eso. Bueno, más bien no sería respirando, sería respiración, ¿no? Propiamente. ¿Sí? Ajá, sí, también. Eh, podemos poner late corazón, coracón, oílo, corazón, y así. Y también si está vivo o no, pero creo que es en público, ¿no? Ajá, eso sí. Puedes ponerle Bull está vivo. Eh, sí. Bueno, vamos siguiendo la idea. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué proceso necesito para que camine? Pues ahí sí van una serie de procesos. Realmente programar el funcionamiento del cuerpo humano sería extremadamente complejo. No acabaríamos. Por lo menos en los siguientes 10 años. ¿Sí? Y sería muy complejo. Bueno, ya vimos qué son los atributos y los métodos, cómo ponerlos, dónde ponerlos. Sale. Bueno. Esto es en el caso de un sistema existente, de un sistema nuevo o que tú quieras crear, pues ya va a depender tú dónde quieres poner los datos públicos, dónde quieres poner los datos privados, dónde quieres poner los datos protegidos, ¿vale? A eso ya lo que se le conoce como ya desarrollo de software o el diseño de. Entonces tú ya vas a ver dónde te conviene o no, ¿vale? Ahora, les voy a hacer una, una reflexión. ¿Están de acuerdo que aquí esta bool caminar, al ser una función, yo puedo poner todas las instrucciones aquí dentro? ¿Sí o no? Chicos, Sí, chicos, hola, hola. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? sí, solamente que se me trabó mi computadora. Ah, bueno. ¿Los demás? Sí. Bueno. Sí me escuchan ahí, ¿verdad? Sí, bien, todo normal. Bueno, Sí, vale. Entonces, es lo que les diga. Bueno, retomo lo que les dije. Em, ¿Están de acuerdo que esta bool caminar, al ser una función, yo puedo colocar las instrucciones dentro de su cuerpo? ¿Sí? Y yo puedo poner entradas. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? sí, Bueno, existe algo que se llama, no sé si ya lo hayan visto o si ya lo van a ver, no sé, que se llama implementación dentro de las clases. ¿Qué quiere decir esto? Ah, ok, yo, no quiero eh, dar instrucciones aquí. Simplemente voy a declarar una función llamada bool caminar, ¿vale? ¿Y dónde yo la quiero declarar? ¿Dónde yo quiero decirle a esa función qué hacer? Ah, pues afuera. Primero, ¿qué va a ir? ¿Cuál es la sintaxis de esto? El tipo de dato a regresar. Vamos a ponerle void, que dijimos que era dato vacío, ¿vale? Es decir, que no va a retornar nada.
Luego, el nombre de la clase. Ser humano. ¿Sí? Luego siguen unos signos que aquí en C++ quieren decir implementación, que son esos dos. Si se dan cuenta, ahí ya me empieza a decir qué es lo que quiero definir. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces yo le voy a decir que bull caminar. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir ahí ya lo que quiera hacer. ¿Vale? Entonces aquí sí yo ya puedo empezar a dar todas las instrucciones que a mí se me antoje, ¿va? O que yo necesite. Igual aquí puedo poner todas las entradas que yo necesite, ¿sí? O que quiera. Eso es la implementación. Es simplemente decir, oye, yo no quiero definir mi función aquí porque ¿qué crees que se me va a hacer muy feo mi código? Entonces voy a escribir todo muy feo, se va a hacer muy grande. Entonces yo nada más declaro la función ahí y yo la implemento abajo para que no se me acumule. ¿Sí? ¿Dudas con implementación? Sí. Bueno, no sé para los atributos, los tienes que estar en la función, en la de ser humano, implementación caminar, o ya con los públicos que están ahí ya no necesitas, ¿cómo se puede decir? Em, Ponerlos, no sé cómo se dice. Ah, ya te entendí. O sea, es que estás confundiendo los atributos de la clase con que sean con las variables que pueda tener la función. Ojo, el método o función, que es lo mismo, es una cosa, ¿sí? Y los atributos de mi clase es otra muy diferente, ¿sí? Entonces, como te dije, yo voy a declarar, vamos a separar estos atributos, ¿vale? Estos atributos son los atributos públicos de la clase ser humano, ¿sí? Entonces, esos sepáralos, ¿vale? Entonces, lo único que yo hice ahorita fue implementar, que es definir esta función fuera de la clase, ¿sí? Sí, responder tu pregunta. Hola, hola. Ay, creo que ya sé. Ya, ya. Sí, sí. Es que me costó. ¿Sí se me escucha bien o se escucha trabado? Sí, se escucha bien. ¿Igual todos? Vale, vale. Entonces, eso es a lo que nosotros le conocemos como implementación, ¿vale? Simplemente ejecutarla fuera de. Ahora, por ejemplo, eh, data privado. ¿Qué pasaría si yo en data privado yo le pusiera una función de tipo float? Eh, ¿Cuánto dinero tiene? Yo nada más la declaro, ¿vale? No le estoy diciendo nada. Ahora, si yo pongo float, que es el tipo de data a regresar de mi función, eh, le ponemos la clase, ser humano, ser humano, la implementamos con ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Es que están los datos privados. Ah,
Sí. Ahí está. ¿Qué pasaría ahí? Aquí, bueno. ¿Recuerdan la sintaxis que les di para las funciones? ¿Sí? Bueno, esa sintaxis va a ser muy importante aquí, porque aquí va a depender mucho, mucho, mucho qué es lo que tenga el tipo de dato a regresar. Recuerdan que les dije, es tipo de dato a regresar, el nombre de la función, los parámetros, el cuerpo de la función y el punto y coma. Ahora, aquí va a ser, para la implementación es el tipo de dato a regresar, el nombre de la clase, desde donde quieres que venga esa función, la implementación, que son los 4 puntitos, y luego el nombre de la función, sus parámetros y el cuerpo y el punto y coma. Ahora, este tipo de dato a regresar va a ser de suma importancia, porque cuando yo tenga algo diferente de void, ¿por qué diferente de void? Porque void es un tipo de dato vacío, es decir, que no va a regresar nada, ¿vale? Cuando le diga tip void, va a ser tipo de dato a regresar, nada, es decir, no vas a tener que regresar nada. Eso es lo que le estoy diciendo a la función. Pero en cuanto yo le diga int, bool, float, string, char, cualquiera de esos tipos de datos, a fuerzas, por ley, yo tengo que hacer un return, ¿sí? Tengo que retornar algo. ¿Qué voy a retornar? No sé, cantidad, dinero, ¿sí? Voy a retornar esa variable. Puedo retornar cualquier cosa, pero a fuerzas tengo que retornar algo. Por eso, en cuanto ustedes pongan en su implementación un tipo de dato diferente de void, a fuerzas, por ley, tienen que retornar algo. ¿Sí? ¿Dudas con eso? No, Puedes retornar lo que tú quieras, pero tienes que retornar algo. Por eso te digo. Por eso es importante que entendieran el concepto de función. Entonces, ¿cuánto dinero tiene? Pues nada más es el nombre de mi función, ¿vale? Entonces, tú vas a operar tantas cosas, vas a operar que si pago impuestos, que si gasto dinero, que si gano dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas a operar todo eso y al final vas a obtener una cantidad de dinero, ¿no? Y esa cantidad de dinero es la que tú tienes que regresar, ¿vale? Eso quiere decir que esta función no debe de hacer nada. Me refiero a no tiene que sacar nada a pantalla, sino simplemente es para operar. Va a funcionar simplemente como la máquina, como la cajita que les dije. Y me tiene que sacar una salida, ¿vale? Entonces aquí ya combinamos, si se dan cuenta, el concepto de la cajita o función que les había dicho con lo nuevo que les estoy enseñando de clases y objetos. ¿Sí? Vale. Bueno, ahora ya tengo mi clase, ya todo muy bonito. Ahora, ¿cómo chingados creo un objeto? Ah, pues está muy fácil. El objeto se crea en el momento que empieza el programa, ¿vale? ¿Cuál es la sintaxis para esto? Es nombre de la clase, un espacio, y nombre del objeto. Este es a elegir.
vamos a hacer eso. Nombre de la clase. ¿De qué clase vamos a crear? Pues de la clase ser humano. ¿Sí? Un espacio y el nombre del objeto a elegir. Vamos a poner hombre. ¿Sí? Bueno, este obviamente no existe. No, me va a dar error. Bueno. ¿Qué me faltó? Return 0. Ah, punto y coma. ¿Sí? Y después sigue el punto y coma. ¿Sale? Entonces vamos a... No sacamos nada a pantalla, pero sin embargo, esta clase y este objeto pues ya están creados. ¿Sí? Y por ahí, ¿quién me había preguntado de cómo crear un objeto hace rato? ¿Con quién estaba platicando? Chicos, Sí, conmigo. ¿sí? Ah, este Camacho, ¿no? Sí, ¿Ya viste que ya te retractaste de lo fácil que es crear un objeto? sí. Entiendo. Lo malo es que no tenían buen profe. Sí, no te preocupes. No ¿Y es? metan al veloz. Sí. Y pues bueno, chicos, esto es crear un objeto. Qué difícil, ¿no? Ajá. Y vamos a crear el otro, ¿no? Vamos a jugarle al dios, ¿no? Ahora vamos a crear una mujer. Y ahí está. Ya tenemos dos objetos. Nuestro programa corre, obviamente no hemos sacado nada a pantalla. No saca nada a pantalla. Pero bueno, ahí está. ¿Sí? Ahí es donde se puede crear una librería con la, no sé si se crea con la clase, con el objeto, con la clase, ¿no? Con la clase. Con la clase se crean las librerías. Eso nos lo vas a enseñar. Sí, pero espérenme. No, sí, no, pero Apenas llegamos a objetos. Ajá, exacto. Exacto, exacto, exacto. Está muy bien, está muy bien. Ah, bueno, ahí depende enteramente de ti. Si lo quieres hacer en uno solo, lo que yo te recomendaría es dividirlo cuando ya se empieza a hacer más pesado el proyecto, cuando ya sea muy complejo. Es decir, tu programa, bueno, tu archivo, el que va a contener tu inmain, el que va a ejecutar tu código, este, simplemente es el que va a correr el programa, ¿sí me entiendes? De donde se va a jalar el punto exe. ¿Por qué? ¿Para qué me entiendes? Espérame. Mm, mm, proyecto. Aquí está. Vale. En el programa que yo creé, este punto exe, siempre el punto exe se va a ejecutar o va a jalar el código de un archivo. ¿Cuál es este archivo? Siempre va a buscar el archivo desde donde lo creaste, ¿sí? El archivo desde donde yo lo creé es maincpp. Pero si yo, es lo que me estabas diciendo ahorita, ¿no? De que, por ejemplo, yo creo clases por aparte y la implementación de esas clases en otro código, en otro CPP. La extensión .h se utiliza para creación de librerías o archivos de cabecera, ¿vale? Y el CPP básicamente para implementación, ¿vale? Lo que les acabo de decir. Pero si agarro y empiezo a poner todo el mapcel, el player CPP
el prueba.cpp, el gameapp.cpp, el punto .h, todo ese código se lo pongo a CPP, a main CPP, pues estás de acuerdo que este tamaño de 693 bytes pues va a cambiar totalmente. Ajá. Entonces, pues el archivo pues va a ser muy pesado. Bueno, aquí no, pero lo hice para practicar. Entonces, si lo escaláramos ya a un videojuego, pues obviamente la cantidad de, de- 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 de información que tendría que compilar, pues sería muy grande. Y por ende, pues el programa sería más lento. Entonces, sí. No, si vieras un... Vas a ver, vas a ver. Mira, por ejemplo, aquí ya tengo... ¿Cuál quieres ver? El War Thunder. Vamos a ubicación del archivo. O sea, ve todo lo... es como si fuera el archivo el que te enseñé ahorita, el de main.cpp. Bueno, el punto .exe, pues. Ve cuántas librerías tiene. .dat, .msg, .yu, .bin. Todas las librerías porque verifica si es de sistema operativo de 32 bits o de 64 bits. De ahí se baja un buen de imágenes, de mirar los niveles, los parches, rejuegos, los screenshots, todo. Entonces, toda esa información, pues sería muy pesada si lo compilara desde uno solo. Entonces, de hecho, si me voy a video, empiezan a estar los, los archivos, pues que corren cuando yo estoy jugando, ¿no? Entonces ahí ves todo. Y obviamente, pues esto cargado todo en el mismo código, pues sería muy pesado. Entonces, ajá, es donde ya te tienes que meter con arquitectura de software. Pero eso ya está más pesadito. Sí, no. Ay, ¿Cómo le harías para hacer un instalador? Una vez en programación orientada a objetos, este, me dejaron hacer un proyecto de varios, bueno, eran varios archivos, pero que se instalaran y nunca supe cómo se hacía. ¿Tú sabes? hacer un archivo que se instale. Ajá. Podemos hacerlo, pero ¿qué crees que Windows se pone muy fresa con instaladores? Por la cuestión de escritura, lectura. Se pone muy fresa. Sí lo podemos hacer y lo va a correr, pero te lo va a detectar como virus. Y es como, sería mejor en Linux. Ajá, podemos hacer una máquina virtual porque, de hecho, el que yo hice de proyecto final, me lo detecta como virus, mi laberinto. Cuando se lo mandé a mi profe, a un profe, me dijo, no, ¿ya viste? ¿Ya me viste? Ya me botó el No. alerta. Y nada más es esta cochinada. ¿Ya viste? O sea, ni siquiera es virus, ¿no? Ajá, sí. Pero en Linux podemos correr ciertas cositas bonitas. Bueno, hasta aquí dudas de C++ con clases y objetos.
en los de los objetos mujer y hombre, en donde está el main, eh, ¿se le llenan los campos ¿Cuáles campos? o nada más hombre y mujer literal? ¿Hombre o mujer? Sí. Eso se hace por los métodos, ¿no? Supongo. Ajá. Ah, lo que tú te refieres es cómo acceder a uno de los métodos. Ah, ok, sí. Ah, pues simplemente vas a ver también fácil. Por ejemplo, si quieres que el hombre quiera acceder a un método, pues nada más es hombre punto y ahí están. ¿Viste? Y si tú, por ejemplo, ya definiste cuánto dinero tiene y empiezas a hacer ahí poner así muy compleja tu cajita y haces que pueda calcular todo en cuanto al ICR, el IVA, todo eso, y accedes a este método desde el objeto hombre, que acuérdate que hombre nada más es una instancia u objeto de la clase ser humano, nada más eso. Pero solamente el objeto hombre va a acceder a eso. Pues si quieres hacerlo con la mujer, pues puedes hacerlo exactamente igual. Mujer, punto, cuánto dinero tiene, ¿sí? Punto y coma. Obviamente aquí no hemos definido nada, ni hemos hecho nada, por eso pues no vemos así como que mucho. Pero si le damos F11, pues igual, accede, compila todo. ¿Ya viste? O que si quieres, no sé, modificar un atributo, puedes poner hombre, punto, y ahí te vas a, no sé, color cabello. Ajá, los que tú hayas definido. Porque acuérdate que el número de parámetros que tú vas a poner ya en la implementación, por así decirlo, pues van a ser la cantidad de atributos que tú hayas puesto en la definición, ¿sí? Aquí tú declaraste cuánto dinero tiene, ¿no? Ahí tú declaraste ese método. No sé si tú pones aquí float, lo pones de acuerdo a RFC, no sé, digo, no RFC, sino de acuerdo a sueldo mensual. Y tú nada más declaras ese, pues aquí te va a dar error cuando lo implementes, tanto cuanto lo implementes como cuando lo llames, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás diciendo desde el momento en que lo declaras, dices, oye, estoy esperando una entrada de tipo flotante, yo lo voy a llamar sueldo mensual. No sé cómo tú me la mandes, eso no me interesa. Simplemente yo te estoy diciendo que te estoy pidiendo un dato de tipo flotante. Yo lo voy a llamar aquí cuando me llegue sueldo mensual, ¿vale? Es lo que estás diciendo. Y es más, vamos a darle F9, que es compilar, para ver. ¿Ya viste? Entonces, ahí me está indicando que yo le tengo que pasar el método, digo, el dato. Vamos a ponerle 5.2, ¿no? ¿Vale? Y ahí ya no me va a dar error, me va a dar error hasta abajo. Bueno, ahí me da error porque se lo tengo que pasar por una variable. Bueno, ¿dudas desde ahí? ¿Ninguna? ¿Quieren ver JavaScript? Yo sí. Bueno, primero, si quieren, a ver, ¿qué son? Alexa, ¿qué horas son? Son las 8:30 de la tarde. Ok. Mm, si quieren, lo vemos el martes, ¿vale? Ahorita ya Ah, grabaron perfecto. la clase, ¿verdad?
Vale. Entonces, si quieres, la subes para que le vean los demás chicos y el martes le terminamos de dar un repaso, bien ya, bueno, lo que nos falta ver de clases y objetos y cómo usarlos, y ya lo demás le damos a JavaScript, ¿vale? Y ya pues ya nos vamos avanzando con herencia y todo eso, ¿va? Que de hecho ya nos adelantamos bastante. Hoy fue un día productivo. Hasta aquí ya llegamos acá. Sí, vamos a ver matrices. De hecho, vamos a calcular matrices por Gauss Jordan. Ah, es un doble for. Pero bueno, vamos a ver. Ujú. Bueno, si que lo vemos el martes. Ahorita ya saben cómo crear objetos, cómo acceder a los métodos, cómo crear los métodos, qué son los métodos, qué son los atributos, todo eso, ¿va? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Vale, En vale. la clase puedes nombrar, bueno, cuando sale, puedes poner hombre afuera de la clase. Por ejemplo, bueno, está el class, ser humano, llave, y cuando se cierra la llave puedes poner humano, digo, hombre o mujer, ¿Dónde? hasta abajo, ahí, en la 37, 38. Ah, sí, 35, en la 35, donde está la Ah, última llave. Esa, ahí puedes poner hombre y mujer, o es que no me acuerdo de algo así que la maestra nos decía, tiene atributos y tiene métodos, un CD, por ejemplo, y nos decía, pues tienen este CD 1 y pónganles, y pueden llenarlo con CD ya 2. te entendí, ya te entendí. Ajá, es que no me acuerdo de qué tema es eso. El constructor, ¿no? Ay, no me acuerdo. Del construct, ¿sí? Y que al final venía esto y aquí ponías la instancia, ¿no? ¿Sí, a eso te refieres? Exacto, sí. Sí, vamos a verlo, pero necesitamos definir qué es un constructor. Ah, Y eso vale, nos perfecto. enseña a partir de la clase, pero vamos a ver, vamos a asomarnos a es una pseudo clase, la verdad. De hecho, también para aquí vamos a definir un constructor. Un constructor es una función que se llama igual que la clase, pero nada más es para agregarle atributos, no sirve para más. Pero bueno. Ajá. Ajá. Eh, Haz de cuenta que el constructor es simplemente, como te dije, para agregar atributos. Y ya, y eso nada más lo hace en cuanto se inicia un objeto. Por ejemplo, aquí desde que empieza el programa, por default, cualquier compilador agrega un constructor. Y al final, cuando terminas clase o sales de la consola, te agrega el destructor para borrar todos los objetos y clases. Nada más es eso. Pero cuando ya te metes a desarrollo de videojuegos o cosas así que ya tienes que entrar, a rellenar y cuando te sales tienes que limpiar, pues ahí sí agregas el destructor. Pero fuera de ahí no. Mm. Ajá. Bueno, si ya no tienen dudas de aquí, pues si quieren ya lo vemos el día martes. ¿Vale? Vale, hasta mañana, hasta el martes, perdón. Hasta el martes. Hasta el martes.
Vale, bye.